Le thème principal, El wow, tema il y a de l'écho, principal mais c'est pas grave. Donc le thème principal, c'est bon? C'est... es Ok, non, je suis juste un peu étonné de m'entendre parler comme ça. Ce qui m'intéresse lo que me depuis interesa toujours, desde mais siempre, aussi dans cette pero présentation, también en esta c'est presentación es la construction la du regard humain. construcción de la mirada humana. Quand nous pensons au Cuando regard, pensamos en la mirada, presque automatiquement, casi nous automáticamente sommes de l'avis que ce que nous voyons nos est parece vrai, que lo que vemos que la es vérité est donnée verdad par les y que yeux. la verdad nos la Nous da sommes quand la même vista, los partis ojos. d'une culture extrêmement Salimos de una cultura oculocentrique. que es muy La oculocéntrica vérité est donnée par y les la yeux. verdad te la dan los ojos, Or, la vista. il y a probablement Hay rien de plus construit probablemente no hay nada et que on esté peut dire même preconstruido d'artificiel y nada que le artificial, regard. nada más Notre artificial regard que est la un sorte de mirada. palimpseste. Nuestra Il est mirada stratifié. está Il y a différentes estratificada, strates ou hay couches, distintos et on peut dire estratos que y notre podríamos regard n'est pas decir que naturel. no es C'est natural. une construction Es una sociale, construcción culturelle, social, historique, cultural, extrêmement histórica, complexe. extremadamente Et compleja. il me plaît de déconstruire Hay ceci, d'aller à la que recherche deconstruir de esto qu'est-ce que para soit le regard, buscar qué qu'est-ce es que la ce regard mirada, nous dit qué, quand on qué commence nos dice esta à mirada l'analyser. cuando empezamos a analizarla. Alors, comme paradigme, Como exemple, paradigma, j'ai como choisi, ejemplo, he le elegido paysage. el paisaje. Le paysage El paisaje est bien sûr un es, por phénomène supuesto, extrêmement un riche, fenómeno muy rico, assez populaire. bastante On peut dire popular, même que nous que vivons dans podríamos une decir époque que du paysage. vivimos en una época Pas de toutes les époques paisajes. sont des époques du No paysage. todas las épocas Il y en son a eu épocas de dans paisajes. l'histoire, Ha habido des en la époques et des historia temps où le unas paysage était épocas, unos central. tiempos en los Par que el exemple, vers paisaje 1800, à l'époque era central, por romantique, ejemplo, la época par exemple, romántica au XVIIIe siècle, o el siglo à XVII. Rome aussi, En Roma au también, premier siècle avant el Jésus-Christ, primer à siglo l'époque antes de hellénistique, mais il y a Jesucristo d'autres o la époques où le paysage época était helenística, absent, presque pero ha complètement habido absent. otras épocas en las que el paisaje está Le phénomène ausente. nous intéresse El fenómeno nos pour interesa plusieurs raisons. por varias razones. Una, Le paysage porque est un el phénomène fenómeno del visuel. paisaje es un fenómeno visual. Le paysage est El quelque chose qui paisaje est es donné algo par les que yeux. te dan paysage los et ojos, la surtout vista. El paysage paisaje, sobre todo el paisaje que se ve. Parfois, nous parlons aujourd'hui A de veces paysage sonore, hablamos mais c'est del là paisaje une sonoro, métaphore. pero esto es Le una paysage est metáfora. surtout quelque chose El qui est paisaje donné par es la sobre vue. todo algo que te lo Dans da la une vista. culture qui privilégie En le las visible. culturas que privilegian lo Et donc, visible, ça nous intéresse y por eso parce nos que, interesa porque l'esthétique, la vous estética, vous souvenez, le mot esthétique si os a été acordáis, inventé la par palabra Baumgarten, estética un philosophe allemand en 1750. fue inventada en Et le premier ouvrage d'esthétique 1950 para s'appelle Esthética, Bakhtan et Esthética vient de en su aesthesis. tratado que se Aesthesis, llama ça veut dire Estética, perception visuelle. que significa percepción Par visual. ailleurs, Baumgarten et plus tard Herder, ils ont hésité, ils Bakhtan voulaient appeler ça quería calistique au llamar départ, esto de calística al kalos, principio, mais de après, ils ont kalos, dit, on va appeler ça quand même pero une luego discipline lo llamó esthétique. Donc estétique. toute esthétique est en fin de compte Estética. une théorie Esto viene de una de teoría ce qui est donné par de la lo que perception et deuxièmement par la perception da la visuelle. percepción y sobre todo la Faut pas percepción oublier. visual, no hay que olvidarse. Donc l'œil Por eso est l'intelligence du corps qui es utilise la l'œil inteligencia del et la el perception cuerpo que utiliza el visuelle. ojo y la percepción visual. Deuxième intérêt du paysage, bien Segunda évidemment, nous cosa savons, importante es que, por supuesto, c'est, sabemos que la subjectivité. la subjetividad, Nous savons que toute la philosophie moderne, toda à la partir de filosofía Descartes, se moderna, base a sur l'idée du partir de sujet, Descartes, qu'on peut parte appeler del aussi la sujeto, conscience de soi. la conciencia Donc, de sí. que quelque chose Por change eso una au cosa XVIIe cambia siècle, en et qu'il y a bueno, un en nouvel el instance qu'on siglo appelle XVII le algo sujet, cambia y ce ocurre algo y sujet es est surtout el sujeto. Y caractérisé este par la sujeto possibilité se de caracteriza se por la penser posibilidad Donc, il de est pensarse a sí conscient mismo, de es soi-même. decir, que es Nous consciente de sommes sí conscients de mismo. nous-mêmes. Somos Nous conscientes de pouvons à nosotros tout moment mismos. nous penser. En- Et en nous pensant, Podemos nous nous découvrons pensarnos en comme cualquier l'autre de momento y toute cuando autre nos chose. pensamos nos Et descubrimos donc, c'est como ce el qu'on appelle otro le de sujet. otra cosa. Or, Y eso cette se llama el subjectivité, sujeto. qui Este est au centre sujeto de la de la philosophie de subjetividad, que es el Descartes, centro de la en filosofía de passant Descartes, plus tard par l'idéalisme et y jusqu'à nos pasando jours, por el idealismo y cette hasta nuestros subjectivité, días, elle se base en partie en sur les parte sens. es sobre los Sur les cinq sentidos, sens, sobre pensez los cinco aussi à ce que nous dit sentidos, Kant, también toute connaissance eso que dice est Kant, donnée que par, todo d'une part, des conocimiento concepts,
está dado de una parte por los conceptos y por otra parte por objetos que nos dan los sentidos. Es decir, que no hay ningún tipo de conocimiento que no te dé los sentidos. Entonces, cuando hay una inteligencia, la percepción visual, cuando tenemos un conocimiento por la vista. Este es el conocimiento de la estética, porque la percepción es una cosa que está abajo en la jerarquía filosófica. La razón, la comprensión, la lógica, esto es mucho más importante y más central en la filosofía. Pero hay una inteligencia de lo sensible, de lo sensual. Entonces, si hablamos de la subjetividad en relación con los sentidos, automáticamente vamos a pensar en el paisaje, el fenómeno del paisaje. Voy a hablar en dos partes y hoy voy a hablar sobre todo de los orígenes tecnológicos del paisaje. Y voy a decir algo sobre cómo llego a estas conclusiones, pero quizá mañana va a ser un poco más inteligible porque voy a partir del fin, y mañana voy a partir del inicio, pero vamos a ver cómo esto se cruza. El paisaje. ¿Qué es el paisaje? ¿Qué comprendemos por el paisaje? Es un punto de partida bastante interesante porque la palabra en francés existe desde 1945, quizá 1645, quizá algo antes. Es un neologismo, un término técnico que se introdujo en las lenguas europeas para designar la pintura, para hablar de la pintura, el paisaje y la pintura. El paisaje es pictorial. El paisaje y que hizo posible y necesario la dimensión del concepto. Es un término técnico. No olvidemos, el paisaje es pictórico, procede de la historia del arte, es un término técnico de la historia del arte. Solemos olvidarlo porque utilizamos en el paisaje en el segundo sentido. Podemos decir, me encanta el paisaje de la costa, me excito con el paisaje de montaña, he visto un paisaje aquí o allá. Son paisajes que son reales, entre comillas. No es que los del cuadro no sean reales, sino que los que vemos en el cuadro son ficticios, son pictóricos. El cuadro es real, pero el paisaje es una ficción de la pintura, es una ficción icónica. Por el contrario, lo que vemos con nuestros ojos es real en el sentido de que es una representación mental. Hoy podemos decir, por ejemplo, no sé, podemos utilizar la palabra paisaje, por ejemplo, de un cuadro del Prado, pero podemos decir que me encanta porque hay paisajes que nos gustan. Hay una diferencia capital entre ambos. Por una parte, una representación mental, algo que tiene lugar en la cabeza de alguien. Por otra parte, es algo que existe en un museo, es decir, cuadros. Por lo tanto, utilizamos la misma palabra idéntica en dos sentidos completamente distintos. De primeras, origen de la palabra paisaje y un cierto género. Gonsbrit, en un artículo muy famoso, dijo que el paisaje nace en la Italia del Norte, tal vez en relación con la pintura de los Países Bajos, porque allí también son las regiones más desarrolladas intelectual, económica, políticamente, con Bruges, con las ciudades como Brujas, Gante o Venecia, Toscana. Allí comienza un nuevo desarrollo. Los paisajes de los siglos XV y XVI, y después ya se crea la historia del género paisaje tal y como lo conocemos. En segundo lugar, solo a partir del siglo XVII se comienza a ver el paisaje en el sentido de representación mental, es decir,
hay un hecho bastante sorprendente. Aunque nuestros ancestros no eran menos inteligentes, menos finos, menos cultos que las personas de antes, pero no veían la palabra de otra manera. La mirada paisajista es algo muy reciente. Para nosotros es algo normal porque hay una industria del paisaje, bajamos para ver paisajes, todo es paisaje a nuestro alrededor. El paisaje se utiliza mucho pero mirar paisajes es una posibilidad muy, muy reciente. Por ejemplo, Montaigne, uno de los grandes genios de la humanidad, con sus ensayos, pero no era ciego, no tenía problemas Él viajaba porque tenía problemas no tenía problemas de vista, pero miraba los lugares, los territorios, pero no veía paisajes, veía casas, puentes, calzadas, pero no veía el conjunto porque su mirada es más analítica, no es una mirada sintética. La mirada paisajística es mucho más sintética, así que tenemos una historia del paisaje que está marcada en primer lugar desde el XV siglo hasta el XVII en Europa por la pintura, solo por ella, y a partir del XVII hay otra historia, que es la historia del paisaje visto por alguien. Ahí es algo automático para nosotros, viajamos mucho y vemos paisajes. A partir del siglo XVII hay dos tipos de paisajes que se mezclan. El pictórico, que más tarde se vuelve fotográfico, cinematográfico, y en segundo lugar el paisaje como acontecimiento mental, representación que es dada en el sujeto. ¿Qué es el paisaje? Es un sujeto que en un momento dado es afectado por un trozo de la naturaleza que llamamos paisaje. Las grandes narraciones, las big narratives, hay dos grandes dimensiones. Una proviene de la historia del arte. Hemos citado a Gombrich o Cosmos de Humboldt para reivindicar ese carácter pictórico del paisaje. También tenemos el pintoresco y tenemos la teoría filosófica en segundo lugar. Ahora bien, como hipótesis de trabajo, lo que quería presentaros hoy y que hablaré también mañana de ello, hay otra manera de pensar el paisaje, hay otra historia, y creo que en una escuela pluridisciplinaria como esta, donde hay talleres que tocan el arte, la filosofía, todos los ámbitos del conocimiento, es interesante ver que los fenómenos que tratamos son siempre muy complejos. Así que vamos a trabajar en otra capa. La hipótesis es que el paisaje no existiría sin determinadas tecnologías. Hay objetos, artefactos construidos por el ser humano de un cierto tipo y veremos que se parecen, que pertenecen a un filum. A veces son discontinuos, hay pausas, pero hay una tradición tecnológica de los objetos fabricados por el ser humano, sobre todo en Europa. No voy a hablar de China, etcétera, nos desviaría, pero podemos considerar determinadas tradiciones europeas. Pero ya la situación europea sería demasiado compleja. Pero hay una historia de las tecnologías que tiene mucho que enseñarnos. Así que consideremos la primera imagen. Un móvil, un iPhone, todo el mundo lo conoce, es un objeto técnico. Veremos que es sumamente complejo, no parece nada, todo el mundo lo conoce, lo utiliza, se le cae, etc. No es tan raro
Pero hace falta mucha energía para defenderse y no tener un objeto como este. Es como antes, todo el mundo veía la televisión y todo el mundo se le lavó el cerebro con la televisión, y hoy se nos lava el cerebro con este objeto. Y esto nos condiciona enormemente, psicológicamente, moralmente. En todos los sentidos es un objeto del que dependemos. Somos esclavos de este objeto. Es muy interesante ver que en el presente, no por azar, la publicidad utiliza de primeras este objeto. ¿Qué es? En un primer tiempo es una pantalla. Esta pantalla se ve que utilizamos el móvil como pantallas. Sabemos que son ordenadores muy poderosos que permiten ejercer un encuadre. Lo vemos ahora mismo, fotografiar, filmar, etc. Y quisiera trazar algunas etapas de lo que contiene esa tecnología, porque me parece que es la estratificación como un hojaldre o la historia de la tecnología también se acompaña con la historia de las miradas que se superpone una sobre otra. Así que tenemos una pantalla. Esta pantalla, no por casualidad, vemos que nos remite a la pantalla del ordenador, es la pantalla miniatura del móvil, es la pantalla del ordenador, que por supuesto es la televisión. A través de este tipo de objetos se filtra la realidad y sin miedo tenemos que llenar esas pantallas con imágenes. No por casualidad, con frecuencia lo que se llama salvapantallas se llena o se rellena con paisajes. Esto tiene rasgos estéticos y afectivos. El aburrimiento, la repetición, lo reemplazamos ¿con qué? Con paisajes. Por otra parte, es un paisaje. Se nos dan y automáticamente no nos podemos deshacer de ellos. Tienen un cierto estilo sublime o pintoresco. Esa es la natura grandiosa en este caso. Es un objeto hace frío de diseño de aluminio, el iPhone, pero al mismo tiempo, como si se quisiera destruir el diseño, se remite a la naturaleza, como si se quisiera que la naturaleza más natural y salvaje entrara en el diseño. Es curioso, ¿no?, que se utilice ese diseño para ocuparlo con imágenes que son lo más alejado del objeto mismo. El paisaje es omnipresente en ese universo de las pantallas, ya sea el de los móviles que el de los ordenadores personales. Los llenamos con esos paisajes. Remite a nuestros sentimientos, hay una emocionalidad del paisaje y esto nos lleva a otro lugar. Y esta dimensión del otro lugar es importante. Esos pequeños ordenadores, diría, nos llevan a esos otros lugares y hoy la tecnología genera ese ejercicio de desorientación muy común. Por ejemplo, los bares en las ciudades, por ejemplo, si vamos a esquiar, el bar se llama Nueva York, y si vamos a Bombay se llama Mont Blanc. Hay que despistar, como si la verdadera vida siempre estuviera en otro lugar y el paisaje es lo que nos permite estar en otro lugar. Así que vamos a Tahití, no es tan bonito, vamos a las Maldivas, pero allí tal vez volvamos al Mediterráneo. El paisaje es uno de los medios que nos permite viajar y, efectivamente, por eso
ocupamos nuestras pantallas con ese tipo de imágenes. Pero es pequeñito, no tardaremos en tener grandes pantallas en un muro, como dice Paul Virilio. En nuestras casas podremos tener todo, las paredes serán un paisaje. Y podemos tener 4 muros llenos de paisajes. Entonces nos sumergiremos. Las pantallas son cada vez más grandes, pero en la tele no hay nada que ver, es trágico. Pantallas inmensas con cientos de canales, pero no hay nada que valga la pena ver, salvo los paisajes, pero al mismo tiempo esa pantalla es el mismo principio, el mismo rectángulo, es también la ventana. ¿Veis la ventana a la derecha? Es como en el buen gobierno de Lorenzetti, a izquierda-derecha hay 2 rectángulos. Uno es el rectángulo que da al mundo exterior, por lo demás muy diseñado, y en el interior está la tele. 2 espacios de evasión, una evasión física, somática a la izquierda, con piscina y cheslong, y en segundo lugar la evasión mental, la pantalla. Está claro que en la historia del ordenador personal, la pantalla, que incluye también la pantalla del iPhone, sabemos que ahí está la televisión. Esta televisión es rudimentaria, y cuando la vemos parece el neolítico, pero esto es de hace 40, 50 años. Fue una revolución. A las personas les encantaba las primeras pantallas, que ya forman parte de una historia de la tecnología. Andy Warhol comprendió muy bien todo esto, que trabajó mucho con las pantallas de televisión y se dio cuenta de que las pantallas son el medio de existencia, los famosos 10 minutos de fama. Se trataba no tanto de salir en el New York Times, sino en la televisión. La pantalla de televisión se convierte en la vitrina, la escena en la que hay que estar. Y veremos que esto forma parte de la sociedad del espectáculo, que se ve amplificada hasta el infinito y que da lugar a estos espectáculos visuales. La famosa experimento de pantallas de televisión de Warhol, donde intenta deconstruir literalmente las posibilidades que daba la televisión de utilizar el rostro como un signo icónico fuerte y proyectarlo en una pantalla. La pantalla como lugar de proyección, y Nam June Paik en los años 70-80 trabajó mucho con las pantallas, la fascinación de las pantallas y su trabajo artístico, la mise en abîme, la técnica de la mise en abîme. Vemos que lo real también, esto es irónico que esto sea un Buda digital, existía en una pantalla, es accesible en una pantalla, y por lo demás pensamos automáticamente a Benjamin, a la reproducibilidad de los objetos, de tal suerte que la modernidad se caracteriza por la posibilidad de verse reproducido miles de veces en las pantallas. Existía de manera digital y es capaz de proyectarse. Otros objetos de Nam June Paik, mucho antes de los perros más recientes que conocemos en la historia del arte contemporáneo, vemos como que hay una especie de ensamblaje. Y todo ello se ve en las pantallas. Todo esto queda incluido en nuestras pequeñas pantallas actuales. Alguien que analizó esto muy bien y divertido en Jacques Tati, en la película Playtime, esa película genial sobre nada, se arruinó, financió él mismo. La película no tiene tema, un grupo de americanos que llegan a París
se les sigue, no pasa nada, pero pasan en segundo grado muchas cosas. En un determinado momento, el señor Hulot llega con un amigo del servicio militar y se ve que hay una pantalla también. La arquitectura contemporánea se ve la casa pantalla, la transparencia, etcétera. Esos vidrios, allí la ciudad se muestra tal y como es, como una pantalla, se pone en escena la familia burguesa, se pone en escena. Hay una habitación principal, la de los padres, y la gente está absorbida por la televisión. Vemos que esa pantalla a izquierda y a derecha, los dos miran la televisión y vemos también que la multiplicación casi perversa, eso se puede multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000. La publicidad es ser visto en la televisión. La tecnología de la televisión desarrollada, como sabéis, fue inventada por los ingleses para hacer experiencias con el radar. Es la tecnología militar del radar que dio lugar a la televisión y no al revés, como se suele pensar. Igual que Internet, viene del Pentágono, etcétera. Hay una prehistoria que es normalmente militar. En todo caso, Tati nos muestra que al final la arquitectura y la puesta en escena de la arquitectura nos pone delante apartamentos, pantalla y esas pantallas que son la televisión. Recordad, es un carrusel, París da vueltas, el mundo moderno da vueltas, un obrero intenta abrir y cerrar una ventana y se puede decir que aquí la pantalla se vuelve un elemento irónico que deconstruye las pantallas que utilizamos, pero esto lo veremos más tarde. La única manera que vemos París en una película sobre París, pero nunca lo vemos, pero en un determinado momento vemos la Torre Eiffel, pero no sabemos si es un póster, una fotografía, pero a fin de cuentas, ¿qué es la Torre Eiffel si todo es proyección? La idea del original de la copia se confunde, no sabemos. Y esta es una de las críticas que hace Jacques Tati en Playtime a las ciudades modernas que están llenas de pantallas, pero detrás de las pantallas que vemos, no todo es invención si tenemos esas pantallas. Lo que viene a la cabeza, esto no lo habéis conocido, sois muy jóvenes, pero son las diapositivas. En los años 70 hasta los años 90, todo el mundo hacía fotografías con diapositivas, luego las revelaba y en casa, después de las vacaciones, se reunía la familia para ver todas las fotos, las diapositivas, y había proyecciones insoportables de los viajes. Se veían paisajes, aquí yo en el paisaje, mi niño en el paisaje, bebé y niño en el paisaje, etcétera. Era la forma anterior, previa de la proyección, que nos muestra que detrás de las tecnologías siempre hay otra tecnología. A veces esto remite a las instalaciones artísticas de nuestros días, las proyecciones, pero está claro que hoy esto ha quedado superado con los nuevos medios digitales. Un aparato tan extraordinario, viril, tan poderoso, esas luces de proyector con esa potencia óptica tan arrogante, tan alemana, tan gründlich. Es el mundo de la diapositiva. Las personas estaban fascinadas, como hoy, por nuestras tecnologías. Por lo demás, esto nos remite a instrumentos. Volvemos al siglo XVI. La humanidad se preocupaba de construir máquinas que permitían proyectarse hacia atrás. Tenemos a Hooke, un científico inglés, que desarrolló máquinas
dispositivos, tanto ópticos como científicos, utilizados para capturar lo real. Vemos ahí cápsulas donde está encerrado el hombre y que le permite ver y dibujar al mismo tiempo. Representar ante todo. Vemos otras máquinas, mañana las veremos mejor, lo que se llama el intersector. Alberti lo llama el velo reticolato. Son máquinas que sirven para capturar y transponer lo real. La realidad tiene 3 o 4 dimensiones si añadimos el tiempo, y la pintura y el dibujo solo tienen 2 dimensiones, así que hay que traducirlo. Lo podemos hacer con esa especie de cámara lúcida o en la izquierda con ese aparato tan curioso donde el aristócrata burgués de los siglos XVII y XVIII, el hombre que controla la situación, puede transponer, traducir lo real en un plano de papel. Así que la pantalla que hemos visto al principio es la pantalla de proyección. À l'ère de la photographie deviennent presque automatiques. Par ailleurs, les écrans sont partout. Están en todas partes. Eso se llama Ocean Dome, y vemos una piscina enorme en la que hay miles de personas, y en los muros de la derecha vemos que hay una pantalla que tiene más de 50 metros de longitud. Estamos en Japón, en un lugar cualquiera, pero la pantalla detrás proyecta las Maldivas u otro lugar. Podemos estar en cualquier lugar, al calor, etcétera, pero detrás hay una pantalla que es un simulacro de una realidad que sucede en otro lugar. Está a la derecha la pantalla donde está lo azul detrás de los montículos artificiales, una especie de montaña artificial, y allí hay una enorme pantalla. Se puede ver en Internet, Ocean Dome, y esto reemplaza lo real. La tarjeta postal suele ser más hermosa que la realidad porque no hay tormentas, nubes. Es la pantalla perfecta, la realidad perfecta. Naturalmente, las pantallas, el término de pantalla se puede descubrir también en 2 lugares. Hemos visto la proyección, los ordenadores, los aparatos fotográficos. Aquí el tren mismo, esa misma tecnología permite encuadrar. En el siglo XIX hubo las 2 grandes invenciones completamente contemporáneas, casi la fotografía y el tren, casi el mismo año exactamente. Niepce hace la primera fotografía de la historia y el primer tren comienza a viajar en Inglaterra para transportar el carbón de manera económica. El tren es de buenas percibido de primeras como una revolución, sobre todo para la mirada. Recordad que muchas gentes protestaron contra el tren, todo el mundo se volverá loco, sobre todo las mujeres que se volverían histéricas, no debían tomar trenes. Muchos psiquiatras médicos decían, ojo con que las mujeres suban al tren. Uno de los problemas del tren era que las imágenes eran muy rápidas y se tomaban desde la pantalla, así que había que dominar la velocidad. Hay un libro de Buchholz que habla de la mirada en la pantalla, las carrozas, los otros coches, lo que existía anteriormente, pero la gente no estaba acostumbrada a ese movimiento tan rápido y a tomar imágenes. Pero vemos que en nuestro siglo, esa misma pantalla
deviene paradigmática de cómo se muestra el mundo contemporáneo. Así, y con el móvil lo podemos ver bien, lo podemos construir bien. Y se puede decir también que en el siglo XXI el mundo está lleno de pantallas. Así vemos, por ejemplo, otra pantalla muy importante, pero son los cines. Los cines que eran de alucinación también, lugares de alucinación, pero las pantallas del cine eran consideradas muros epifánicos donde aparecían cosas en vuestra si veis en vuestra habitación, en vuestras pantallas Fargo, tenéis escalofríos. En aquel momento, 1920, se iba al cine y era sobre todo una pantalla que tenía efectos casi alucinatorios y emociones muy fuertes. La historia de las pantallas nos remite, por supuesto, en los años de la fotografía, la proyección, pero nos remite aún más lejos a las pantallas del cine. Como veis en los billboards, en los carteles, ya se anticipaba lo rectangular, se reivindicaba el carácter rectangular de la pantalla. La imagen, ahí encontramos ese objeto de la fascinación en el interior y así se puede imaginar ese cine. Era una máquina. Ahí vemos al pianista aún, porque todavía era el cine mudo, que acompaña la proyección, una sucesión de secuencias, pero la pantalla era esa fuente milagrosa de la que salían cosas mágicas. Y ahí nos veíamos completamente sorprendidos con la proyección de las imágenes. Otra tradición es la pantalla de proyección. Ya hemos visto otras proyecciones, pero es uno de los... la proyección es del 17 al 18, antes de la invención misma del cine. Hubo toda una serie de dispositivos que desde el siglo XVII, antes de tener los medios técnicos contemporáneos y modernos, se podía coger un dibujo semitransparente. A izquierda, el operador con un aparato que se parece mucho a los proyectores de diapositivas y el público maravillado. La proyección, la dimensión sublime, enorme de la pantalla muestra el poder de la imagen y hoy lo tenemos de una forma en miniatura, lo podemos ver bajo otra forma, pero procede de ahí, procede sobre todo, pensemos sobre todo a la cámara obscura, esa invención atribuida a un napolitano que se llamaba Dalla Porta. Ahí se ve la versión de Athanasius Kirchner, el gran pseudocientífico y filosófico teólogo barroco. Nos da la posibilidad de proyectar sobre el muro imágenes. La proyección, ahí lo veis, es un aparato del siglo XVII. Kirchner imaginaba poder proyectar lo pequeño, lo que es una miniatura en una pared. La proyección está inscrita también en la historia de este dispositivo que utilizamos porque justamente el iPhone también es una pantalla de proyección. Es una pantalla que nos permite proyectar, es decir, no solo toma una vista, pero también lo encuadra, son muchas cosas, en un objeto aparentemente simple, pero con una complejidad. Por ejemplo, la toma de una vista que pasa en ese encuadre, creamos con un clic un paisaje.
Veis también cómo el aparato en sí mismo también muestra cómo se filtra. Es una construcción de la imagen. Vemos cómo hay una construcción del paisaje que está dado por la tecnología, por la inteligencia de la mano también, que opera encuadrando, eligiendo distintas opciones. El aparato que estamos intentando analizar, el teléfono celular contemporáneo, también es una cámara. Es una cámara, un dispositivo que permite la fotografía y permite filmar. Es muy fino, es casi imperceptible. Podemos decir que es como el ojo del teléfono celular. Podríamos decir que si es un ojo, entonces también es una ventana. Y lo que en este grabado tan bonito, para un amigo comunista, decía que mostraba como los ojos son la ventana de la mirada, o como las ventanas de los edificios son también los ojos. Ahí hay una homología que comprendemos muy bien entre el ojo y la ventana, porque aquí en el ojo se refleja la ventana y entonces el ojo se convierte en la ventana. De la misma forma que podemos decir que aquí el ojo de la cámara es el que se convierte a veces en ventana. Las cámaras en el pasado podrían ser gigantes. La miniaturización es lo que ha ocurrido entre esa cámara de principios del siglo XX, gigantesca. No es una cámara para jugar, no es una Charlie Chaplin, es una cámara construida para hacer fotos. Este gigantismo de la fotografía, y todo se ha condensado hoy en un mini ojo casi minúsculo, escondido dentro de una cámara. Otros aparatos, como este, por ejemplo, este era muy pesado y permitían hacer como de ojo. Aquí hay una cámara. Decimos cámara en muchas lenguas, en muchos idiomas, y la cámara te hace pensar en la tecnología que venía antes, la cámara oscura y la cámara lúcida. ¿Y qué pasa de lo negro a entrar la imagen del exterior al interior? Y en el interior, ¿qué tenemos? Tenemos la imagen del exterior. Aquí tenemos la multiplicación de agujeros. Y bueno, hay un buen comentario aquí sobre la hipótesis que os he mostrado antes, que lo real siempre es una construcción. Aquí tenemos una realidad que siempre está dada de una forma distinta. Es decir, cuando miramos algo, pensamos que vemos el mundo tal y como es, pero en realidad la experiencia de la cámara oscura, que ha sido un objeto muy popular a partir del siglo XVI, nos muestra que la realidad en realidad siempre nos está dada. Es decir, vosotros veis, yo veo, todo el mundo ve la realidad y hemos aprendido desde hace miles de años que estas imágenes las procesamos y nos parecen normales, pero no son normales, son construidos. Porque nosotros percibimos el mundo y lo transformamos. Pensad también lo que decía Panofsky sobre la perspectiva y sobre todo sobre la vista binocular. Tenemos dos imágenes del mundo que se superponen y construyen una. Y estos aparatos, como la cámara oscura, nos muestran muy bien la construcción de lo real. La cámara moderna, sean para hacer fotografía o para filmar, vienen de aquí. Es decir, remiten a esta tecnología tan antigua de unos objetos que se parecen. Esta era la primera cámara Kodak, la que podéis ver. Esta era la miniatura, sería como el iPhone de la época. Era la cámara más pequeña posible. Mira que hay una dama de la alta sociedad que podía incluso utilizarla, eran sencillas. Había una necesidad de
mucho material. Y por supuesto, esto nos remite a la cámara Inutile de dire que dans nos photos cellulaires, de ça sert à estas photographier, mais aussi à que filmer. sirven para fotografiar y para filmar. Mais ça nous fait Pero esta revenir à nos ces images célèbres de hace l'homme à la pensar en caméra de estas Dziga Vertov, imágenes de le Dziga caméraman Vertov, comme le donde grand está héros, el gran celui cameraman, qui como a el la gran vue d'ensemble, héroe, celui qui contrôle le el réel, que et controla on a lo à la fois real, l'objectif, el que tiene et la aussi vista le general, el que viseur. controla el On le verra dans objetivo. un moment. Donc, là, vous voyez le viseur, toujours chez Dziga Vertov, l'œil, Es Dziga la caméra Vertov, qui est l'œil, el mais aussi ojo, le viseur. y también el foco que nos hace ver al ojo de una forma distinta. ¿Qué es la construcción de lo real partiendo de la cámara? Estas son cuestiones que nos planteamos en esta película tan famosa sobre pensar cómo se hacen las películas, este control que se ejerce por la cámara. Aquí podemos ver una escena, volvemos a las pantallas, porque al final el resultado serán imágenes. Aquí los vemos en la otra pantalla. Esta mano ahora mismo es como el visor. Todo el mundo lo hace hoy con sus cámaras fotográficas o sus móviles. Hacemos un encuadre, ¿veis? El encuadre es una operación de una opción que uno toma cuando tomas una foto. Decidimos el ángulo justo, definimos un campo y hay un trabajo de disposición en el sentido antiguo de la retórica y también hay el control visual que se ejerce por el sujeto, que normalmente es fácil de ver, está muy cerca de la tecnología militar, que es la del fusil, la que nos permite matar mejor y de la forma más precisa. El visor. En un teléfono tenemos un visor. Esto es decir que estáis haciendo encuadres y hay una prehistoria del paisaje. Por ejemplo, en el siglo XV había el paisaje que se definía por su encuadre. Podéis mirar a la izquierda a derecha la foto y vemos que el visor moderno remite a algo que se ha desarrollado en el arte, que es la posibilidad de encuadrar bien. Esto te lo enseñan en las escuelas de arte, es la buena disposición, la disposición correcta del motivo que encuadramos. Por ejemplo, aquí podemos ir más lejos y pensar que la toma de vista es someter a lo real a una pantalla, lo que llaman los franceses intersector. Esto que te permite encuadrar las cosas. Esto también lo hacemos hoy con esta tecnología, producimos unos paisajes magníficos, pero esto viene de muy lejos. Si miramos el siglo XVII, hay un teórico que nos dice que si quieres dibujar bien, si quieres hacer un buen proyecto de arquitectura, si quieres hacer una acuarela correcta, si quieres mirar lo real bien, míralo a través de todo a través de este objeto. Hemos construido estos objetos y que se utilizaban para pensar lo real y veíamos lo real a través de... Por eso la tecnología creaba los paisajes. Aquí hay Leonardo da Vinci que enseña a un futuro pintor cómo utilizar esta máquina para encuadrar bien un objeto. Puedes verlo mejor, puedes distinguirlo mejor y también puedes transponerlo a una cuadrícula, a una hoja de papel. Aquí hay un aparato similar que
se ha perfeccionado este medio para mostrar lo real. Se nos olvidan las tecnologías que están al inicio de las tecnologías y de la mirada, pero en la segunda edición del famoso libro sobre la cartografía y las técnicas de medida y de pintura, donde dicen que el pintor puede tomar todos los objetos posibles y transponerlos de 3D a 2D. Esta es la segunda edición de este libro. Hay una crítica feminista que piensa que hay una mirada muy masculina, pero pensamos que no. Al principio se utilizaban las imágenes de los hombres y luego se ha reemplazado en la segunda edición. Pero aquí puedes encuadrar todos los objetos, puedes comprenderlos, puedes transponerlos. Tecnológicamente, si utilizas este tipo de medios, comprenderéis que hoy en día en las cuadrículas que están presentes en las cámaras, incluso en las de nuestros móviles, se ven exactamente este tipo de tecnologías. Aquí se ve cómo se utilizaban esas tecnologías para encuadrar bien, para hacer la mejor representación posible. O también aquí, donde en el tema del paisaje, vemos que si quieres dibujar un paisaje bien, utilizas esta cuadrícula. Lo que ves a través de esta cuadrícula es lo real, bien distinguido muy bien y perfectamente representado, y nos remite a la idea de la ventana. La pintura, como decía Albert Thiel, es una ventana abierta sobre el mundo. Esta tecnología está presente aquí, también en este aparato que utilizamos para crear hoy y sin darnos, sin ningún tipo de dificultad, paisajes. Paisajes de este tipo que nos remiten a temas de la estética de lo sublime o de lo pictórico y también a otros medios. Utilizamos el iPhone para captar el paisaje. Es decir, que el paisaje visto a través del aparato es más interesante que el paisaje visto sin el aparato. Es decir, podremos decir que es el aparato lo que hace el paisaje. Es decir, que aquí el aparato no es solamente un utensilio, sino es lo que crea el paisaje. Pero esto no es nuevo, porque aquí, mira, si vemos, esto es Gainsborough, inglés del siglo XVII. Esto es lo que se llama el espejo de Claude, que los pintores se llevaban con ellos. Y la idea era que si tú estás caminando por la naturaleza, te confrontas a una cantidad infinita de paisajes potenciales, porque cuando nos movemos de un lado a otro, todo cambia. Si yo lo miro de un ángulo o de otro, si el tiempo pasa, si hay nubes, todo cambia todo el tiempo. Es decir, que la cantidad de paisajes es absolutamente infinita. Cuando nos confrontamos a esa cantidad infinita de paisajes, hay que encuadrarlo. Y este espejo de Claude, este instrumento, permitía que captáramos una cierta cosa. Era este objeto era un objeto que se utilizaban los viajeros y los pintores para encuadrar bien. Se paraban y lo fijaban y decían, es magnífico, es un paisaje precioso, y así es lo mismo exactamente que hacemos nosotros con el móvil hoy en día. Es, digamos, la versión contemporánea del espejo de Claude. Podemos hacer muchas cosas, es un tipo de espejo de Claude, podemos encuadrar. Y el encuadre siempre es esencial a la hora de pensar el paisaje. También muy importante es una cosa que llamamos hoy el modo paisaje. Este modo paisaje, landscape mode,
lo tenéis en vuestras cámaras. Muchas veces nos pone nervioso porque no podemos ver los paisajes. La palabra paisaje, esto no es un paisaje, por supuesto, es un objeto, pero está en el modo paisaje. Pero hay casi una forma, el rectángulo, se está viendo en modo paisaje. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué se llama así? Esto nos plantea preguntas. ¿Hay algo particularmente paisajístico? Bueno, en las cámaras hoy tenéis otro tipo de modo paisaje, como ese plano a la derecha, para ver si quieres fotografiar en modo paisaje. Es la cámara la que lo hace por ti. Hay un modo paisaje versus un modo detalle versus un modo X. Es decir, que se disemina un poco por todas partes. Estos aparatos, sean un teléfono móvil o un PC o una televisión, tienen todos que ver con un circuito icónico donde ves paisajes en modo de naturaleza que circulan de un lugar a otro y como lo diría Claude, el mismo, por ejemplo, el modo nubes evoca las nubes y la tecnología contemporánea nos hace entrar en una omnipresencia de esta tecnología que crea de una forma casi automática y sin intermediario paisajes sin fin. Por supuesto, si pensamos en la forma de desplazamiento moderno, las cosas se complican. Aquí hay un tren, pero un tren moderno parece casi la pantalla de un iPhone. Es magnífico, es un involuntario, pero veis cómo las cosas se confunden, como si la forma de la pantalla del iPhone ya estuviera presentida en el tren que nos ofrece ese encuadro casi perfecto. Todo remite a todo, veremos que hay un juego de cajas de muñecas rusas, pero podemos imaginarlo como un encuadre más formal de los artistas contemporáneos, jugando sobre todo con la posibilidad de encuadrar algo. La materialización de un cloth glass, un dispositivo que nos dice que si tienes un cuadro que está delante de ti, necesita un encuadre que le hará ser un verdadero paisaje. Estos dispositivos nos obligan a concentrarnos, ver diferentemente. Vemos que este cuadro que encontramos casi siempre en los lugares de alto turismo es como si el turista mismo tuviera necesidad de una especie de ayuda indirecta para encuadrar adecuadamente lo que está por todas partes, el paisaje, la pintura moderna. Aquí estamos en la Villa Savoie de París, de Le Corbusier. El paseo en los techos de la Savoie es también el lugar en el que la arquitectura es una enorme máquina de crear paisajes. Aquí el objeto tecnológico es la casa y la tecnología que permite crear buenos encuadres de esos paisajes mientras nos desplazamos, paisajes como decoración y otros medios con los que podríamos hacer una historia de las tecnología. Tal vez nuestros padres eran de esa generación que viajaban con la cámara VHS y todo el mundo tenía que filmar los paisajes y a la vuelta todo el mundo tenía que ver esos paisajes. Pero vemos también que cada generación utiliza las tecnologías de su momento para crear imágenes y entre esas imágenes justamente las más fuertes son las del paisaje.
hablaba del yogur, por ejemplo, el paisaje está en todas partes. Es una mercancía, te lleva a comprar, te lleva a soñar, y la reproducción infinita del paisaje hace que no nos podamos librar del mismo. Está en todas partes, lo vemos en el ordenador. Hablaba del encuadre óptico. Esto es Van Gogh, no Da Vinci, y al final del siglo XIX Van Gogh construyó un cuadro, un intersector. Tenía que mirar, pesaba 20 kilos, se mataba para llevar eso a la costa para encuadrar bien. La historia de la tecnología nunca es lineal, sino dialéctica, va adelante y toma desvíos, pero remite siempre a ese encuadre. Conocéis este paisaje por vuestros ordenadores, y esto lo encontramos también en la publicidad y en muchos otros elementos. La perspectiva central y así sucesivamente. Así que, ¿qué es el paisaje? Todo. ¿De dónde procede? ¿Qué podemos decir del paisaje? Pero haré otra reflexión y luego abrimos la discusión. Hoy quería solo hacer una primera aproximación al fenómeno paisaje y mañana intentaré más didácticamente mostrar ejemplos de dónde procede el ejemplo, traza la historia del género paisajero con Lorenzetti, siglo XIV, hasta nuestros días. Después de revenir a esos diferentes medios tecnológicos que fueron inventados, quisiera hacer un desarrollo más preciso, cuestionando el paisaje, porque es otra manera de sugerir un vínculo que existe entre ese fenómeno que parece casi inmaterial, el paisaje que veo cuando me paseo por la naturaleza tiene algo inmaterial porque cambia según camino. Cuando vuelvo a mirar hay otro paisaje, hay una historia técnica, tecnológica. La palabra paysage francesa es del Renacimiento del siglo XVI, viene país, paese, es la misma etimología, y todo esto remite a pango, quiere decir en latín poner un bastón en la tierra, hundir un bastón en la tierra. Y en la historia de la palabra pays está contenido el paisaje, pero no hay que confundirlo. El paisaje es la vista de un trozo de país. Pero antes de que el pays sea paisaje hay que añadir algo. ¿Y eso qué es? Es la vista, el encuadre operado, y os intentaré mostraros que ese encuadre en todo caso se ve acompañado de medios técnicos que lo determinan con técnicas y tecnologías que hemos visto muy rápidamente. Pero el país es país porque está marcado, y si pensamos el país como algo marcado, la idea, rápidamente dicho, procede. Vemos ese palo, ese bastón hundido en la tierra. Eso es del siglo XIX. Es interesante porque es muchas cosas. En primer lugar, hundirle en la tierra hace falta una acción manual. Es una acción humana. La inteligencia de la mano. Los arqueólogos, antropólogos y filósofos somos seres humanos porque tenemos la lengua y porque hacemos cosas con las manos. Sobre todo en el contexto del país,
puesto que el país lo es porque está marcado. Y por lo tanto el marcado es esencial, pero hay dos maneras de marcar un trozo de país. Uno, material, como lo veis, hundir ese palo en la tierra que se torna en un aquí, no se sabe quién lo ha hecho y por qué. Es como si hubiera tatuado sobre la piel de la tierra un signo. Es un yo, está marcado. Y otro marcado es el marcaje lingüístico. La mayoría de los lugares habitados en el mundo tienen un nombre. Hoy se olvida, pero incluso en los pueblos, en las aldeas, el lugar más pequeño tenía un nombre. El marcado es doble, verbal y material. Aquí estamos en el marcado material. Son ingenieros los que hundieron ese palo en la tierra, gente que quiere construir, qué sentido tiene, pero es un palo solitario en una naturaleza más o menos salvaje, en ese claro donde, no obstante, hay algo de sombra. Ese pango es hundir una vara en la tierra, es algo ya tecnológico. Ha sido necesario cortar, pulir, afilar esa vara. Aquí vemos la edición inglesa del famoso Tratado de la Vé-Loger, donde intenta mostrar que la primera construcción humana fueron esas cabañas y en el origen de ellos son los troncos de árbol, las primeras columnas de la casa. Así que la primera herramienta arquitectónica son los troncos que remiten a ese palo hundido o clavado en la tierra, que crea un centro también. Cuando lo hacemos, creamos un centro, es un aquí absoluto como el cuerpo humano. Si uno está ahí, soy yo. Y es, por así decirlo, es un representante del cuerpo, ese palo de alguien que ha pasado por allí. Es la relación entre la tierra, el cielo y el sol, una relación dialéctica. Serra estaba bastante fascinado por los distintos objetos que utilizan los humanos para marcar el terreno. Podemos decir que del caos originario del no país, del territorio indiferenciado, se torna en algo organizado, en país. Segundo cuadro de Serra, donde observa los trabajos de los obreros que construyen unas vallas. Es un marcado. El territorio indiferenciado, desconocido, se torna en cosmos conocidos porque los seres humanos pueden utilizarlo por esa tecnología aparentemente sencilla vehiculada por la mano. Pero hay otros signos que encontramos en nuestros territorios, por ejemplo, los mojones con indicaciones de rutas y distancias. Son de piedra, se podría remitir hasta Hermes, que mostraba cómo las distancias y las demarcaciones están vinculadas a los dioses, pero esto nos llevaría mucho tiempo. Son piedras miliares. Las tumbas también son a través de esta. Esto nos habla de estamos aquí, somos nosotros los que hablan. Y las novelas, las piedras tombales dicen yo soy tal o cual que murió en tal batalla, y todo esto pasa a través de signos verticales hundidos en la tierra, siempre con la misma forma, la verticalidad que encontramos también en los menhires, donde, por supuesto, un miliarium era el centro
hoy en el Fórum de Roma era el centro de la humanidad, el centro del mundo. Porque aquí todas las vías llevaban allí, hay una célebre columna que era transposición del ómfalos griego, el ombligo del mundo, que estaba en Delfos, y ahí se veía también una forma vertical que remite siempre a esa idea que está hundido en la tierra, el ómfalos. Indiana Jones que va a buscar el antiguo ómfalos, antiguo centro del mundo, donde encontrarlo. Otra piedra de otro tipo en Constantinopla, en Estambul, donde el centro del mundo tras la caída del Imperio Romano, siempre objeto verticales o muchas obras de arte contemporáneos también en Finlay aquí, King's Cross en Londres, siempre en vertical, el marcado mediante un objeto vertical. George Washington, podríamos dar la vuelta al mundo, los menhires, siempre el marcado vertical o, por supuesto, la columna. Ya Vitruvio decía, el columno remite al tronco de árbol y el mundo descansa sobre esa columna, sobre ese tronco de árbol. Hay grandes paralelos entre ambos, siempre la idea de la columna como centro del mundo hasta el famoso proyecto de Pavlos del Chicago Tribune, donde los rascacielos, ¿qué es un rascacielos? Son puntos de exclamación. Pero ya con la vara teníamos ya los rascacielos, sí, hace miles de años. Hoy los rascacielos son esos, los concursos un poco ridículos que hay entre Dubái, China, etcétera, para tener el rascacielos más alto. No tardará en llegar a los 1000 metros, pero siempre esa vara hincada en la tierra que remiten a un país y no a un individuo. Pero también el palo es el cuerpo humano. Como Homo erectus somos los únicos animales que caminan de pie y crean una relación entre la tierra en la que descansamos y el cielo. Somos esa vertical que se mueve, que encontramos también en Brancusi, en otros. Podríamos hacer una historia de la arquitectura a partir de ese gesto. La Torre de Babel, el frontispicio original de la edición de Loger, y se ve muy bien que la arquitectura comienza con esa vara y después se construye la casa original, las catedrales increíbles levantadas desde el siglo XI, XII en adelante, que son siempre verticales, que expresan ese deseo de altura sublime que conocemos. En Friedrich también lo vemos. El árbol y la catedral tienen una gran analogía. Esta arquitectura de ruina de la naturaleza invernal, hay algo desesperado. La visión del mundo de Friedrich es desesperada. El ser humano es eso, una vertical que quiere huir de la pesadez, la gravedad que nos vincula a la tierra y remontar al cielo. Y todo eso está comprendido en el Pango y en Friedrich, el que está ahí. Es una especie de hipster que ha llegado allí vestido con la moda de la época. No es un paisano, sino que alguien que ha llegado allí, un ciudadano urbanita. El paisaje es siempre una emoción urbana. Hay siempre algo que viene artificialmente y los urbanitas son los que aman
ese tipo de naturaleza. Sí, Dios ha muerto, no obstante, nuestro deseo de naturaleza es formidable. Hay un montón de productos bio porque hoy tenemos ese deseo de naturaleza. Y en la época romántica ya había ese deseo de naturaleza. Es el deseo de un ser humano que tiene esa rectitud, esa verticalidad. Seguimos con el pie o la vara sobre la tierra. En el pie de esa altura hay un infinito, pero la naturaleza es milagrosa, es formidable, es extraordinaria, pero le falta una cosa, la libertad. No puede moverse, mientras que el ser humano puede moverse, tiene una voluntad, decidir. Este cuadro habla también del triunfo trágico del ser humano sobre la naturaleza, y ese triunfo equivale a ese cuerpo recto, pero con un afecto de melancolía tan típico de Friedrich, tan preocupante. Pensemos a sus autorretratos, pero es un poco siempre la misma idea de la vertical, y Friedrich pensó mucho, que remite a la arqueología de esas varas. En la etimología de la palabra pango en latín, veis en el primer plano, vemos varas hincadas en la tierra, es un marcado, no sabemos quién ni cuánto hace. Es una vara, tal vez para utilizaciones, usos marítimos, o para decir, esta tierra es mía. Y luego vemos esas varas gigantescas, esas iglesias, una trascendencia que tal vez lleva a ninguna parte, es un gesto formidable. Construimos catedrales y torres de Babeles, pero somos mortales, somos finitos. ¿Y por qué lo hemos hecho? Todo lo que el ser humano construye no es más que una vara hincada. Y el paisaje, Friedrich solo tiene casi paisajes, pero expresa siempre ese deseo de marcar, de dejar su huella, de estar presente. Y lo que me interesa precisamente es esa energía de la mano que está ahí. Vemos el cuerpo en su rectitud, que es el ejemplo de toda arquitectura. Se trata de imitar el cuerpo humano en su rectitud, la columna. Vemos siempre el hombre ideal del Renacimiento, siempre la rectitud, la vertical, triunfal. Comenzamos allí a izquierda y a veces llegamos a la derecha. No siempre intentamos ser Homo erectus. Y como somos Homo erectus, somos la vara hincada en la tierra. La Torre de Babel da esa construcción extraordinaria, no obstante trágica, porque cuanto más construimos y nos elevamos a las alturas, más perdemos la posibilidad de comunicar con otros. Después podemos hacer otros desarrollos. Vemos este concurso casi ridículo de tener el rascacielos más extraordinario, toda esa energía un poco fálica que se proyecta hacia el cielo para tener las torres más extraordinarias, pero es la misma vara hincada en la tierra, el mismo deseo de crear signos infinitos. Hasta en los dibujos animados contemporáneos vemos formas más irónicas de energías o ferries. Al finales del año 20, las ciudades de mañana, donde vemos un tipo de ciudades con edificios hundidos en la tierra, o en el manga vemos que nuestra tierra se transforma en una especie de vertical desesperada que sube cada vez más arriba. Pero en esa vertical hay ahora al mismo tiempo la energía de la construcción. Se comienza con una vara
y se produce una verticalidad estratificada que hace que el mundo sea ilegible. Pensemos al Piranesi de las cárceles. Tenemos una plataforma donde se va de plataforma en plataforma, pero nunca hay una vista de conjunto. Hay algo desesperado, pero está el héroe paradójico del manga que intenta abrirse camino. En esas varitas creadas por el ser humano, cortadas, afiladas, se ha creado un signo visto por otros, ha sobrevivido y luego se ha convertido en arquitectura, casa, rascacielos, catedral. No sabemos dónde conduce, pero lo que me interesa es ver que todo ello es altamente tecnológico. Para intentar sintetizar lo que os propongo, es que somos siempre el producto de tecnologías del momento y que esas mismas tecnologías, a su vez, son tributarias de tecnologías del pasado. Somos elaborados, manipulados en una especie de encajonamiento. Detrás del aparato fotográfico está la televisión, la pantalla del ordenador y detrás mañana lo veremos, nos remite a la famosa experiencia de Brunelleschi en 1425. Hay una forma de captar lo real que es típicamente occidental. El paisaje da la expresión. Por lo demás, alguien como un autor estadounidense que se llama Michaud dijo una vez que el paisaje es una invención típicamente imperialista. Habla del imperialismo del paisaje, dice que hay dos grandes civilizaciones del paisaje, europea y China. Y no, por casualidad, son dos grandes civilizaciones imperialistas. Intentan controlar lo real y se ve mucho mejor ese vínculo con la tecnología. Es el control ejercido sobre el mundo para dominarlo mejor. Es muy breve. Primer internamiento en este campo, invitándoos también mañana a la segunda parte más articulada, donde intentaré partir sobre todo el siglo XIV-XV. Y espero que con las dos cosas la hipótesis será más clara. La última observación es que no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. Es bastante incómodo. Yo digo a mis estudiantes, tenéis que estar de acuerdo siempre, en desacuerdo siempre con dos personas, vuestro profesor y vosotros mismos. Son las dos principales formas de error, así que os invito a no estar de acuerdo, a preguntaros qué nos ha contado. ¿Son acaso fantasías? Pero si tenéis críticas, observaciones. Gracias.